Bueno chicos, es tiempo de ver una biografía actualizada y veremos la de uno de los personajes más queridos del mundo de Superman, su prima, Supergirl. Y de hecho no solo nos centraremos en Kara Zor-El, sino que hablaremos de todas y créeme, todas las chicas que han ocupado la capa roja. Así que sin más preámbulos, comencemos. La primera Supergirl como tal fue de hecho Lois Lane, que apareció como Superwoman para Action Comics número 60, cómic publicado en el ya muy lejano año de 1943. Aquí vemos que Lois Lane, hipnotizada, piensa que tiene superpoderes, se pone un traje casi idéntico al de Superman e intenta ser una superheroína, sobreviviendo solo por la protección de Superman. Esa es la razón por la cual Superwoman suele ser Lois Lane en la Tierra 3 y fue el primer intento de una kryptoniana con poderes. Bueno, no los tenía ni era kryptoniana, pero sí de una mujer que ayudara a Superman. La siguiente Supergirl llegó en Superboy número 78, donde conocimos a Clark Kent, la Super Sister. Aquí en pocas palabras veíamos a una alienígena llamada Sharla, que es salvada del choque de su nave por Superboy, quien no perdió la oportunidad de burlarse diciendo que las mujeres de ninguna especie saben tripular ya sea automóviles o naves espaciales. Ante este comentario, la alien convirtió a Superboy en mujer por un día, intentándole meter el respeto por el género opuesto. Y sí, Superboy aprendió la lección, aunque realmente nunca lo convirtieron en mujer, todo era únicamente una ilusión. Para Superman número 123 de agosto de 1958 tuvimos una historia mucho más desarrollada. Esta fue desarrollada por Otto Binder y vimos que Jimmy Olsen usa un tótem mágico y desea que exista una versión femenina de Superman para que ayude a su amigo en el combate contra el crimen. Obviamente, esta Supergirl aparece gracias a la magia, pero muere en ese mismo número al ser golpeada por un meteorito de kriptonita. El concepto resultó mucho mejor de lo que DC esperaba y se dieron cuenta de que sí debía existir una Supergirl. Ya la primera Supergirl completamente formal fue Kara Zor-El. Ella apareció en Action Comics número 252 de mayo de 1959, menos de un año después que la Supergirl mágica. Ella fue creada también por Otto Binder y Al Plastino. Hay que decir que Otto Binder había creado y escrito la serie en solitario de Mary Marvel, la hermana de Shazam, que fue la primera superheroína adolescente y la primera en protagonizar un cómic propio, básicamente creando el concepto de heroína adolescente fuerte e independiente. En su primera historia de origen, Kara nació en Argo City, una ciudad kryptoniana con propulsores que sobrevivió a la explosión del planeta gracias a que se lanzó al espacio como una gigantesca estación espacial, una que por desgracia fue destruida por una lluvia de fragmentos de kriptonita. Kara logró llegar a la Tierra, donde se encontró con su poderoso primo, que ya era un adulto. Aquí hay que aclarar que en esa época Superman era un hombre adulto a principios de sus 30, mientras que ella era una adolescente de unos 15 años. Clark la recibió, pero pensaba que podía ser muy sospechoso llevarla a vivir con él o con los Kent, así que mandó a su prima al orfanato de Midwell con la identidad de Linda Lee, con la condición de vigilarla e irla a visitar constantemente. Así Clark entrenó a su prima y pudo usarla como un arma secreta, ya que nunca había un supervillano que estuviera esperando que una chica rubia menudita apareciera y le diera una golpiza. Finalmente Linda fue adoptada por la familia Danvers, convirtiéndose en Linda D. Danvers, y finalmente Superman la presentó ante el mundo en Action Comics número 285 de febrero de 1965. Linda se convirtió en un personaje recurrente en los cómics de su primo, siendo la Robin de Superman y estando presente casi sin excepción cada mes en Action Comics y teniendo muchos oficios, ya que a lo largo de los años ella fue una estudiante promedio, modelo, actriz y un largo etcétera. Pero ella fue desapareciendo mucho de los cómics como la mayoría de personajes debido a la crisis de la posguerra. Aún así logró ser la protagonista principal de Adventure Comics, al menos hasta que la serie desapareció.
Ya para los años 70, con la época de plata bien iniciada y el regreso de los superhéroes perdidos, con la explicación de la Tierra 2 o con nuevas versiones, DC fusionó el cómic de Adventure Comics Jimmy Olsen y Lois Lane en el cómic de La Familia de Superman, en el cual Kara era obviamente una de las protagonistas. Así Kara se mantuvo como un personaje secundario que estuvo presente hasta la Crisis en las Tierras Infinitas original, donde se enfrentó ella sola ante el Antimonitor, dando su vida por el multiverso entero, y este fue uno de los momentos más importantes de la Crisis y de la historia del cómic. Mark Wolfman de hecho aclaró que esta muerte fue por las exigencias de los jefes, que no querían que hubiera más kryptonianos vivos que Superman, y fue de tal manera que Supergirl murió como toda una heroína, salvando la existencia. Hay que aclarar que el espíritu de esa Supergirl fue vista en 1989 como parte del cuento de Navidad de los superhéroes y tuvo una conversación con Boston Brand Deadman antes de volverse una con el infinito. Fue en 1988, un par de años después de la muerte de la Kara original en la Crisis Infinita original, que tuvimos a la nueva Supergirl. Esta era Matrix, quien debutó en Superman Volumen 2, número 16 de abril de 1988. Ella era de hecho un robot, un ser artificial creado de protoplasma por Lex Luthor en un universo de bolsillo. Esta Supergirl era idéntica a la Lana Lang de su mundo y tenía los recuerdos de la misma. Básicamente era Lana Lang y de hecho podía cambiar su apariencia para pasar desapercibida. Es curioso que ella no tenía solamente los poderes de Superman, ya que podía volverse invisible y tenía un tipo de telequinesis. El caso del asunto es que esta Supergirl llegó a la Tierra principal, donde inició un romance con Lex Luthor Jr. o Lex Luthor II, mejor conocido como el Lex Luthor pirata por los fans de aquella época. Ella pensaba que ese Lex Luthor era un héroe benigno como en su mundo, pero al darse cuenta de que era un villano y que de hecho era el mismo Luthor de siempre, bueno, decidió traicionarlo, se fue con Superman y terminó viviendo en Smallville con los Kent, siendo una heroína por propio derecho, siendo parte de los Titanes y bueno, ayudando mucho a Superman, con el cual realmente no tenía ningún parentesco. Pero ¿qué creen? Esta Supergirl no funcionó bien y para 1996 Peter David creó un cuarto volumen de Supergirl. Aquí conocíamos a una chica llamada Linda Danvers que vivía en Leesburg. Linda era presentada como una chica rebelde, casi una delincuente juvenil que iba a ser ofrecida como un sacrificio humano a un demonio. Matrix se sacrificó para salvarla y las dos se fusionaron creando una Supergirl muy diferente, que era Linda con los poderes de Matrix. Sin embargo, y debido a todo este tema del sacrificio, las dos reencarnaron en una especie de ángel de la ira que tenía alas de fuego y la capacidad de teletransportarse. Estas chicas, que repito eran una especie de ángel Supergirl, se separaron al poco tiempo, dejando a Matrix más o menos igual, siendo un ángel con traje de Supergirl, mientras que Linda, bueno, ella seguía teniendo poderes similares a los de Superman, pero perdió su telequinesis y no podía volar. Además, era considerablemente menos fuerte que una kryptoniana, aunque eso no le impedía ser una superhéroe. Linda entró en una búsqueda por Matrix, ya que deseaba ayudarla, y junto a Mary Marvel pudieron encontrarla en el jardín del Edén, donde estaba capturada por Lilith, la madre de demonios. Matrix terminó fusionándose con una nueva mujer llamada Crepúsculo y se convierten en un ángel de fuego en la Tierra. Y ya una vez que eso sucede, el ángel que ahora era Twilight o Crepúsculo restablece los poderes de Linda, dejándola a un nivel de fuerza mucho más alto y devolviéndole su poder de volar y su telequinesis, y le cede por completo el manto de Superchica.
Aquí es donde las drogas más fuertes atacaron a los guionistas. En el cómic de muchos finales felices de 1996 vemos a una Kara Zor-El bastante joven y que afirma venir de Kandor. Ella es de hecho en teoría la Supergirl original de la Edad de Plata creada por Otto Binder. Ella es encontrada por Linda Danvers, quien se convierte en su mentora y le enseña a manejar sus poderes, pero al poco tiempo Hal Jordan, convertido en el Espectro, aparece diciendo que esta Kara fue sacada de su universo original y que su presencia ahí es un peligro para la existencia, así que su única oportunidad así que le guste o no, va a tener que acabar con ella, ya que de paso todo esto fue ocasionado por una entidad cósmica llamada Falastia. Linda se compadece de Kara e intenta viajar a la continuidad original para enfrentarse ella al Antimonitor y ser quien muere en la crisis. Sin embargo, termina llegando muchos años antes de la crisis. Ahí conoce al Superman precrisis y este se enamora de ella y él de él y se casan, lo cual es curioso ya que desde la perspectiva de Superman esa chica lucía prácticamente igual que su prima, pero bueno, Superman se casó con ella y tuvieron una hija llamada Ariela. Y casarnos con nuestras primas. Al final Linda sí pudo salvar a Kara derrotando a un ser demoníaco llamado Zenon que estaba detrás de ella. Sin embargo, no pudieron salvarla de morir en la crisis. Se vio obligada a borrarle los recuerdos y a mandarla de regreso a su continuidad, sabiendo que esa Kara iba a morir como una heroína. Mientras que Linda, ella dejó a Superman y regresó a su continuidad con su hija. Y hay que aclarar que Linda se sintió muy mal por todos estos actos y estas desventuras y decidió colgar la capa y vivir una vida normal. Ya para el año 2008 en el cómic de Reign on Hell, el Shadowpact atacó a Linda, lo cual hace que ella involuntariamente saque alas de fuego, tal como las que tuvo siendo Matrix, y se transporta al infierno, ya que de hecho ella fue convocada para pagar una deuda infernal, pues estaba retomando el concepto de Lilith y el pacto que Matrix en su momento tuvo con ella. Por suerte, antes de que las cosas se salieran más de control, el Dr. Richard Occult salvó a Linda de las garras de los demonios. Sin embargo, al regresar a la Tierra, esta se convirtió en una especie de ángel caído que ocupaba el puesto de Supergirl. A mitad de esto tuvimos una kryptoniana más, que quedó bastante olvidada y se llamaba Sir-El. Todo empezó un día normal cuando una nueva superheroína adolescente se enfrentó a un villano random que estaba atacando Metrópolis. Ella lo derrotó sin problemas y de hecho lo arrojó a un reactor nuclear. La chica fue rápidamente entrevistada por la prensa y ella se identificó como la hija de Superman. Esto hizo que Lois Lane enfureciera y tachara a Superman de infiel, diciendo que muy seguramente había tenido una hija con Satana o con la Mujer Maravilla. Esto más que nada porque de hecho esa chica se parecía mucho, pero mucho a Superman. Sin embargo, para sorpresa de Lois, de la nada Sir-El aparece en su ventana y dice que ella es la hija de los dos, que ha venido de un futuro no muy lejano. Sir-El dijo que el mundo iba a sufrir una especie de apocalipsis cyborg víctima de las máquinas y IAs descontroladas, y los Future Smiths la enviaron a esta época a evitar que eso sucediera. Poco después, obviamente, los Future Smith contactan a Superman diciéndole que la única forma de evitar el futuro post-apocalíptico es sacrificando a Sir-El. Sin embargo, Superman se niega a sacrificar a su hija y la lleva al laboratorios Star para protegerla. Ahí descubrimos que sí, ella tiene el ADN de Superman y parece ser su hija, sin embargo, no es la hija de Lois Lane. El caso del asunto es que Superman convenció a los Future Smiths para que no mataran a Sir-El y se comprometió a buscar otra solución al problema, ante lo cual los Future Smiths aceptaron. Sir-El se quedó en el presente, teniendo una participación interesante con los Titanes y también en Enemigos Públicos, donde junto a Superboy intentan salvar a Superman y Batman de las garras del presidente Luthor.
Aquí las cosas se vuelven bizarras y vemos que al final de estos eventos Zir-El cambia de apariencia y se convierte en una chica humana normal llamada Mia, que no es hija de Superman y de hecho no tiene poderes. Y no es broma. Aquí se revela que Zir-El es una especie de creación de nanobots hecha por Brainiac, ya que el villano infecta a Mia con la identidad de Zir-El. Y el verdadero plan del villano no era evitar un apocalipsis cyborg, sino provocarlo, ya que Zir-El había estado extendiendo un virus que provocaría dicho fin. Pero las cosas le salieron mal, por desgracia para él le dio mucha conciencia propia a Zir-El y al enterarse de lo que de verdad era, Zir-El decidió quitarse la vida y destruir el virus de nanobots que había liberado y así parecería que todo llegó a su fin para ella. Aunque no fue así, ya que posteriormente y debido a una serie de viajes en el tiempo de Bizarro y demás pudimos ver a Zir-El que interactuaba con otras versiones de Supergirl. Sin embargo, el personaje terminó quedando bastante olvidado conforme la historia de la Linda Danvers Ángel y demás se desarrollaba, y de hecho no la hemos visto en un cómic en más de 20 años. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Luis Guillermo López, Andrés Alaina, Gabriel Oscar Lemos, Gonzalo Paredes, Envidia Biónico, Badacom, el Tribunal de los Búhos y Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme qué opinan de la historia de Supergirl hasta este momento. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.